A Marisa Híjar, que trabajó con entusiasmo en la elaboración de esta serie, como compañera de viajes, compañera de lucha, compañera del alma, compañera. De todos los desiertos que cubren la capa terrestre, el Sáhara destaca por sus 8 millones de kilómetros cuadrados. A su inmensidad une su peculiar e inquietante belleza. Ocupa la cuarta parte del continente africano desde el litoral atlántico hasta el Mar Rojo, con una extensión similar a la de Europa. Aunque este océano de arena aparezca ante nuestros ojos como una de las zonas más bellas del planeta, es una barrera que separa el norte de África del África ecuatorial. Para quienes buscan en la naturaleza la fuente del arte, las dunas representan el atractivo visual más sugestivo, por la suavidad de sus contornos y la naturaleza curva, cálida y femenina de sus doradas formaciones arenosas. La palabra Sáhara evoca inmediatamente las sinuosas cadenas de dunas, pero el desierto de arena no cubre más que una séptima parte del Sáhara. Un conjunto de dunas forman un erg. El gran erg occidental y oriental que se extiende entre Argelia y Túnez es la gran cadena de dunas que todos hemos evocado al soñar con el desierto. La palabra desierto proviene del latín y significa abandonar. Su nombre evoca un lugar en el que escasea cualquier forma de vida, aunque en el pasado el Sáhara estuviera poblado de elefantes y rica vegetación. De todas las tribus y etnias que han conseguido sobrevivir en el desierto, destacan los tuareg, que durante siglos controlaron el comercio de las caravanas que atravesaban Mali, Alto Volta y Níger. Desde hace 3000 años, los tuareg viven en las montañas del Hogar, donde permanecieron inaccesibles a la islamización. Los árabes los llamaron tuareg, que significa abandonado, pero ellos se denominan imoaj, que quiere decir libre, independiente. Guerreros natos, los tuareg cobraban impuestos a las caravanas que atravesaban sus terrenos y atacaban a quienes no cumplían sus deseos. Su sociedad estaba estructurada jerárquicamente. Cada tribu noble tenía bajo su dependencia a los vasallos, domésticos o esclavos libres que les cuidaban las tierras. El futuro de este pueblo, que se aferra a sus tradiciones, está a caballo entre la desaparición y la adaptación. En el nuevo Estado argelino de corte socialista islámico, el sistema de vida medieval de los tuareg no tiene cabida.
Al mercado de camellos de Tamanrasset, en el sur argelino, acuden los tuareg, que ajenos a las fronteras entre estados, hacen de la transhumancia un modo de vida. Los llamados hombres azules son tratados en Argelia como los gitanos en Europa. El gobierno argelino intenta sedentarizarlos y ha creado escuelas para que los niños tuareg aprendan el árabe. Para sobrevivir, algunos tuareg se adaptan a los nuevos tiempos y cambian el turbante y la túnica por el vaquero. De la vida seminómada del campamento se ha pasado a la vida urbana, de la condición semifeudal a la de proletario. Los antiguos señores del desierto son ahora los albañiles que construyen los hoteles donde afluyen los viajeros que han descubierto la llamada del desierto. Otros tuareg se han incorporado al mundo del turismo. Nuestro guía viste a la occidental y se ha hecho conductor de vehículos todoterreno para adentrarse en las montañas del hogar. A caballo entre dos mundos, este joven tuareg aculturado continúa como sus antepasados manteniendo el agua fresca en la piel de la cabra. En medio del Sáhara se encuentra la cadena montañosa del Hogar, auténtica selva de dólmenes, espectacular desierto de piedra de dimensiones semejantes a las de España. Cráteres, lenguas de lava, agujas, materiales de gres y basalto, conos volcánicos y paredes surgidas del desierto en vertical forman el paisaje del Hogar, a quienes los árabes denominaron País del Miedo, por las formas fantasmagóricas de sus rocas y la presencia inquietante de los tuareg. En el camino hacia el mundo del silencio encontramos formas de vida auténticamente primitivas. Esta mujer tuareg vive sola con su hijo entre las grietas de este paisaje atormentado. Su marido estará fuera varios meses buscando pastos para los rebaños, pues, dada la escasez de lluvias, el nomadismo es una condición imprescindible para la supervivencia. El Asekren es uno de los puntos más altos del macizo del Hogar. El ermitaño padre Foucault se aisló aquí del mundo para descubrir la plenitud en la soledad. Publicó diversos tratados sobre las costumbres y lengua tuareg y murió asesinado en 1916 a causa de una conspiración de los hombres azules. Desde la cima de la Asekren se ve cómo el desierto explotó violentamente en formas asimétricas y cañones donde apenas penetra el sol. En este atardecer violeta puede comprenderse cómo el desierto ha podido ser refugio de anacoretas, lugar de inspiración para los místicos y una de las pocas áreas del mundo donde puede disfrutarse del silencio y la libertad de los espacios sin límites.
Del centro del desierto hemos pasado ahora al Sáhara Occidental. Nos persiguen los dorados cordones de dunas bajo la ruda caricia del sol. Hay dunas muertas que han quedado cubiertas de vegetación y por tanto exentas de movimiento, y dunas vivas que se trasladan continuamente. El Sáhara se presenta aquí como la insólita panorámica de la libertad más dura. El desierto se hace oración interminable en un mundo en los límites de la subsistencia, donde no hay más alternativa que creer o morir. Un fenómeno exclusivo de las dunas saharianas es el de su música secreta que los beduinos llaman tobol. Las dunas son como cajas de resonancia que repiten los sonidos producidos por el crujido y la caída de la arena. Dicen que apoyando el oído en la tierra se percibe ese juego sonoro como un ritmo que evoca el redoble de los tambores. Las dunas obstruyen los pozos, secan los lechos de los riachuelos, borran las pistas, invaden las carreteras y penetran en las viviendas. Son auténticos muros infranqueables para los vehículos y hasta para los camellos. Para quienes no vivimos en el desierto, las dunas desencadenan toda una serie de emociones románticas. Para quienes habitan en el Sáhara, las hermosas dunas blancas, doradas, rosadas y hasta azuladas no constituyen más que la enfermedad del desierto. Luchar contra las dunas supone un importante presupuesto económico si se quiere mantener transitable la carretera que une el Aaiún con el puerto por donde salen los fosfatos. El gobierno marroquí intenta también la sedentarización de los saharauis como una de las muchas medidas adoptadas para conseguir la marroquinización del Sáhara Occidental. En los alrededores del Aaiún se están construyendo pueblos enteros de arquitectura neosahariana para que los beduinos vivan bajo techado. La atracción ancestral por la vida nómada induce a estas mujeres a cuidar sus jaimas. Las limpian y zurcen porque, aunque viven en casas de cemento, algunas veces al año se instalan en sus tiendas cuando sienten la llamada del desierto. Las mujeres saharauis continúan tejiendo sus jaimas con la piel del camello. Cuando se realizaban las grandes caravanas de hasta 1800 kilómetros en apenas 3 meses, el meharí era el animal insustituible en el desierto. La vida de los nómadas que iban buscando pastos dependía de la resistencia de los camellos, capaces de estar hasta 20 días sin beber. En la actualidad se emplean como animales de carga. Sus excrementos se utilizan para hacer fuego, su leche se bebe y con su carne se prepara el tradicional al-cuzcús con harina de cebada. En la actualidad, el Sáhara Occidental se recorre en helicóptero, sobre todo cuando los marroquíes quieren mostrar el muro que ha convertido el desierto en un recinto fortificado. Los 266.000 kilómetros cuadrados de Sáhara Occidental han quedado tras las murallas que Hassan II ha construido en el desierto.
El rey alauita pretende dominar esta zona del mundo, auténtica base de observación militar desde la que se puede controlar el Magreb y el África Occidental. Marruecos ha jugado la baza de servir a los intereses estratégicos de Estados Unidos en dicha zona. También defiende para sus propios intereses las importantes reservas de fosfatos y petróleo que existen en dicho territorio. En 1964 se evaluaron por primera vez las riquezas fosfateras de Bucra en 1.300 millones de toneladas de roca fosfática, es decir, uno de los yacimientos más importantes del mundo. Este dato es importante consignarlo, porque cuando se habla de la guerra del Sáhara, se ha podido pensar a veces que aquí se estaba luchando por las arenas del desierto. Esto naturalmente no es cierto. Se ha luchado, entre otras cosas, por controlar esta impresionante riqueza. Cuando en 1982 los marroquíes construyen el primer muro, lo que hicieron es proteger lo que se ha conocido con el nombre de Triángulo Útil del Sáhara, es decir, incluyendo Bojador, El Aaiún y, por supuesto, Bucra, además de la ciudad santa de Esmara. Marruecos es hoy en día el cuarto productor mundial de fosfatos y el primer exportador de esta materia. Durante 13 años se ha librado en el Sáhara una batalla cruenta que ha causado miles de muertes e innumerables pérdidas materiales a uno y otro lado del muro, sin que las fuerzas de Hassan II o las del Frente Polisario hayan conseguido una victoria militar final. Estamos en este momento en el muro marroquí, en uno de los puntos más cercanos a la frontera con Argelia. Aquí están gran parte de las fuerzas y esto es concretamente lo que los marroquíes llaman un punto de apoyo. Es decir, un puesto en el que tienen blindados, artillería y que sirve, como su nombre explica, para apoyar al muro en caso de que éste sea atacado por el Polisario. Luego, en la retaguardia, se computerizan los datos que se reciben en el radar del que también dispone este muro. Indiscutiblemente, esta guerra ha servido para que el ejército marroquí se modernice. Aquí está prácticamente el 90% de las tropas de las que dispone este ejército, es decir, aproximadamente unos 100.000 hombres. 100.000 hombres que están vigilando a lo largo de 2.400 kilómetros de extensión que tiene el muro. Todo esto, mantener lo que ha supuesto la construcción del muro, los blindados, los hombres, el radar, le cuestan a Marruecos nada más y nada menos que la escalofriante cifra de $1 millón diariamente. Tras un año de cese de hostilidades, el Frente Polisario ha atacado nuevamente los muros de defensa marroquíes, ya que Hassan II aplaza continuamente la nueva ronda de conversaciones sobre la autodeterminación del Sáhara. Podemos ver las luces de Tinduf desde aquí, ¿verdad? Sí, por las tardes cuando está despejado se pueden ver los aviones despegar. En 1975, los saharauis vieron frustradas sus esperanzas de independencia cuando se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que España acordó la partición del Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania. Los saharauis
abandonaron el Aaiún, capital del Sáhara, y se dirigieron hacia la ciudad argelina de Tinduf, donde viven desde entonces en campos de refugiados. Mientras se produjo el éxodo de los legítimos dueños del Sáhara, comenzó la ocupación militar marroquí, pero los saharauis proclamaron inmediatamente la República Árabe Saharaui, un pueblo en el exilio, una nación sin patria que ha luchado en estos últimos 13 años para conseguir la paz y recuperar la tierra que les viera nacer. En 1986, este pueblo en el exilio conmemoró sus 10 años de existencia con un desfile militar y civil que repasó toda su historia y demostró su existencia, ya que en la actualidad hay 160.000 saharauis que esperan regresar a su tierra. Desde un punto de vista social, la revolución saharaui ha demostrado plenamente su voluntad progresista. La alfabetización de mujeres adultas ha dado resultados absolutamente revolucionarios. Ellas se encargan de la educación de las nuevas generaciones y de la mentalización de las masas populares. Las mujeres saharauis son las responsables máximas de la organización de los campamentos donde dirigen los comités de cultura, sanidad e intendencia. Desde un punto de vista militar, el Frente Polisario ha desarrollado a lo largo de estos 13 años de guerra distintas estrategias de lucha que han mantenido en jaque al ejército marroquí. La construcción del primer muro causó un gran impacto psicológico a los guerrilleros del Frente Polisario, pues era como si Hassan II le hubiera puesto puertas al desierto. A muchos periodistas que lo hemos solicitado, los guerrilleros del Frente Polisario nos han llevado a tan solo 1 kilómetro del muro. Visto desde allí, parece un promontorio continuado de arena que sirve de parapeto a la primera línea marroquí. Cuando los marroquíes enseñan el muro a sus visitantes o a los periodistas, lo hacen desde un helicóptero con todo tipo de comodidades y sin ningún riesgo. Pero ver el muro desde el lado de los saharauis significa realmente arriesgar la vida. Estar en estas condiciones difíciles y duras de lucha que ustedes han podido ir comprobando. Pero naturalmente los saharauis cuentan con la ventaja del conocimiento del terreno y la movilidad. Como en tantas luchas de liberación, quienes hacen la guerra desean la paz. Tras las últimas conversaciones celebradas con el rey Hassan II, el Frente Polisario se mantiene firme sobre la base de que la soberanía y la integridad territorial no se negocian. El Frente Polisario aspira a la celebración de un referéndum auténticamente libre bajo los auspicios de la ONU una vez que las tropas marroquíes hayan salido del territorio ocupado. A pesar de los 13 años de lucha, desgaste y exilio, el Frente Polisario y el pueblo saharaui siguen animados por la fuerza que sienten los pueblos que luchan por su independencia. En Gafsa, donde terminan los olivares y comienzan las palmeras, se produce el encuentro de la cultura mediterránea con la beduina del desierto. En Túnez, la aproximación al desierto se hace a través de Gafsa. Los jóvenes tunecinos que se zambullen gozosos en la piscina romana bucean en la historia de Tunisia, que fue cartaginesa, romana, bizantina, árabe, turca, española y francesa. Túnez ofrece la singularidad de los llamados oasis de montaña, que surgen en las últimas estribaciones de la cadena montañosa del Atlas.
En el oasis de Chevika se puede oír el dulce rumor del agua en la seguia, que nosotros llamamos acequia. En Tamerzá, los estragos que causaron las riadas de Lued nos ofrecen una imagen de desolación y abandono digna de un daguerrotipo romántico. Midés es el oasis de montaña más espectacular. Entre cañones de roca erosionada por el viento redobla el dulce repiqueteo de la cascada. En el Sáhara, pese a lo que pueda pensarse, existe agua en el subsuelo. Lo difícil es encontrarla y hacerla aflorar. En las faldas del Atlas, el fervor popular ha querido levantar la tumba de un marabú, un hombre santo. Hasta aquí cada año llegan peregrinos de todo Túnez, unos a pie, otros en carro y algunos en camionetas. El punto más cercano es Nefta, la ciudad santa del sur, cuna de místicos y centro del sufismo. La religión musulmana no tiene santos, pero el Islam ha optado por asimilar los ritos paganos existentes con anterioridad a la llegada de los árabes. El culto sufí se funde aquí con las creencias preislámicas en poderes subterráneos ocultos. Los bereberes, habitantes originarios del Magreb antes de la llegada de los árabes, mantienen así sus ritos ancestrales y preservan una cierta identidad ya muy mezclada con la cultura árabe imperante. En esta fiesta se hace al santo la ofrenda ritual del cordero, que luego será comido comunitariamente. Durante 3 días, los peregrinos permanecerán aquí entre las grietas de la montaña. Su tradición nómada y beduina estalla una vez más en multitud de tiendas improvisadas al abrigo de las rocas. La montaña queda cubierta por las bellas alfombras tunecinas. Estas jaimas improvisadas muestran una vez más la capacidad de los habitantes del desierto para trasladarse con su vivienda a cualquier parte e instalarse allí donde pueden obtener el alimento para el cuerpo, o como en esta ocasión, para el alma. Abrupto paisaje de ruda y salvaje belleza. Como en casi todo el mundo árabe, son los hombres quienes bailan en público, mientras el terreno de lo privado queda reservado para las mujeres. En esta danza guerrera, los hombres rememoran que ellos son los representantes de la tribu y, por lo tanto, defensores de su pueblo. Esta danza desafío, que antaño fue de violencia y muerte, llama la atención porque sus bravos intérpretes mueven el cuerpo con una cadencia sinuosa casi femenina.
El oasis fue el lugar mítico del desierto donde se aprovisionaban las caravanas. El periodo comprendido entre los siglos XII y XV es el de mayor fasto en los oasis. A través del desierto se transportaba el oro del imperio sudanés hasta el Mediterráneo, donde se empleaba en comprar las especias procedentes de Oriente. Con el descubrimiento de América en el siglo XV, Europa ya no necesita el oro africano y comienza así el declive de las grandes caravanas que se dedican desde entonces al transporte de la sal. Para el nómada del desierto, el oasis es el compendio de todo lo bueno que puede ofrecer la vida. No es de extrañar que el Corán ofrezca a los musulmanes un paraíso que en definitiva es un oasis celestial, lleno por supuesto de palmeras, de jardines sombríos y frescos, de manantiales que fluyen por todas partes y por supuesto repleto de los mejores frutos terrenales. El nómada sabe que frente a todos estos placeres, frente al oasis, se encuentra el desierto, es decir, la nada. La resonancia de la palabra oasis continúa teniendo una cierta magia. El espacio vacío y sin medida del desierto se cubre aquí del verde azulado de las palmeras o el verde lechoso de las higueras. En estas fuentes termales del palmeral de Nefta, un aroma dulce y azucarado acaricia la piel. Las siluetas de las chilabas se perfilan fantasmagóricamente entre el vapor de las aguas termales. Aquí, el baño va más allá de la pura limpieza corporal y adquiere la categoría de baño ritual comunitario. En un mundo en el que los sexos están estrictamente separados, los hombres se bañan al atardecer y las mujeres por la mañana. Aisladas como están en sus hogares, el hammam o baño de vapor es el lugar donde las mujeres se encuentran y comunican entre ellas. Aunque las tunecinas son las mujeres más occidentalizadas del mundo árabe, en el Gran Sur tunecino, las mujeres del Chott el Djerid llevan la túnica tradicional. Negra con una línea blanca significa que la mujer ha nacido en Nefta. Si la raya es azul, indica que procede de Tosjer. Todas ocultan el rostro ante la presencia de un extraño. El gobierno tunecino ha hecho un notable esfuerzo para que los oasis se conviertan en auténticos centros agrícolas. El sabio y milenario sistema de las acequias y el milagro renovado del agua hacen de Túnez uno de los principales productores de dátiles. Tunisia tiene aproximadamente 1 millón de palmeras, de las cuales la mayor parte se encuentran en Nefta y Tosjer, que son dos de los oasis más hermosos de este país. Como dicen los tunecinos, las palmeras aquí tienen los pies en el agua y la cabeza en el sol. Por lo tanto, producen una calidad extraordinaria de dátiles, los llamados dátiles Deglet Nur. Deglet es una palabra bereber que significa dedo y Nur luz, es decir, poéticamente les llaman dedos luminosos. Por el color que ven ustedes es de un dorado extraordinario, de una gran transparencia y desde luego de un exquisito sabor. La palmera datilera no es obra del puro azar.
Los palmerales salvajes son prácticamente improductivos, incluso aquellos en los que el viento favorece la fertilización. Para que un palmeral produzca dátiles, tiene que ser objeto de la inseminación artificial. Es el propio agricultor quien facilita la fecundación transportando de la palmera macho a la hembra los granos de polen que la fertilizarán. En Túnez, algunos oasis se han industrializado, pero todavía en muchos continúan siendo los jóvenes quienes se suben entre las cortantes ramas de las palmeras hasta el penacho. Allí cortan los racimos de dátiles que descienden a pulso. La mano del trabajador continúa siendo imprescindible a la hora de seleccionar los mejores dátiles para la exportación. La palmera no solo da dátiles, sino también el llamado vino del desierto. Cuando se sangra una palmera, la savia blanca que fluye se denomina lagmi. Es como un jugo fresco de frutas. 24 horas después, cuando fermenta, se convierte en vino de palma. Un fruto más desconocido del desierto son sus flores petrificadas que nacen bajo las ardientes arenas del sur tunecino, cuando el clima varía de 60 grados sobre cero a temperaturas por debajo de cero. Alrededor del lago de sal hay bellas rosas de arena. Esta clase amarilla es transparente. Y hay una segunda calidad y una tercera. Esta rosa se encuentra a 50 centímetros por debajo de la arena. Esta a 2 metros. Y esta a 20 metros es de una calidad soberbia. Las rosas se van formando por la acción de la arena, el viento y la lluvia. Uno de los instantes de emoción profunda que puede proporcionar el Sáhara es la contemplación del pequeño poblado de Douz a las puertas del desierto. Cada año se celebra el Festival del Sáhara, donde se concentran durante unos días las distintas tribus que habitan dicha zona. Hay nómadas sabrías y haddaras, para quienes los rigores fronterizos no tienen mucho significado pese a los intentos de sedentarización. Ante una tribuna repleta de público, corren los magníficos jinetes haciendo alarde de sus prodigiosas habilidades y las de sus caballos de pura raza árabe. Unos disparan sus espingardas, otros cabalgan de pie sobre sus monturas o se cambian de caballo en pleno galope. La carrera de mejarís, estilizados camellos blancos, es un espectáculo que solo puede verse en el desierto. Cuando dos camellos se enzarzan en una pelea, demuestran que los dromedarios no son tan pacíficos como pudiera pensarse. Se suceden todo tipo de pruebas de destreza de armas, carreras de galgos y, sobre todo, músicas y danzas que repiten el ritmo profundo del desierto.
La fiesta prosigue incesante al ritmo de tambores y dulzainas. Es el tantán el sonido más específico del desierto. Su ritmo monocorde pero vibrante hace que algunos puedan conseguir el éxtasis y el trance tras entregarse durante horas a su propio ritmo interior. Cuando termina la fiesta, en el esplendor del atardecer sahariano, se recorta la silueta del beduino en el cielo africano. Quizá, por una puesta de sol semejante, los fenicios desembarcaron en Tunisia hace ahora más de 3000 años. El Nilo es el gran río que atraviesa el Sáhara. Gracias a él existe Egipto. El drama de este país puede resumirse en 2 cifras. De una superficie total de 900.000 kilómetros cuadrados, tan solo 38.000 son cultivables. Es decir, solo un 4% de su territorio es habitable. Justo la franja de verdor que surge a ambas orillas del Nilo, amenazadas perpetuamente por el desierto. El binomio Egipto-Nilo, aridez-fertilidad, desierto-oasis, aparece como una constante en la historia de este país, en el que todo está río arriba o río abajo, al norte o al sur, ya que moverse en otra dirección solo conduce al desierto. Recorrer Egipto a través del Nilo significa pasar de los límites del África tropical al mundo mediterráneo. Las dunas llegan hasta las puertas de la propia capital. Como decía Marisa Ijar, el Cairo, acosado por el desierto, aparece ante nuestros ojos como el oasis más singular del Sáhara. Durante siglos, los egipcios se han ido concentrando en el Cairo, que con sus 15 millones de habitantes se ha convertido en una de las megalópolis más pobladas del mundo. Este exceso de población hizo que ya en el siglo XV empezaran a invadir los cementerios de la ciudad. En la época de los mamelucos, las tumbas fueron construidas como auténticas viviendas con su patio interior y varias habitaciones que servían para hospedar a los familiares del muerto y a los invitados que visitaban al difunto. Los panteones y mausoleos fueron custodiados por guardianes que poco a poco se llevaron a sus familiares a vivir con ellos. Se configura así durante siglos una legendaria ciudad de los muertos administrada por los vivos. En 1967, durante la guerra árabe-israelí de los 6 días, 500.000 de egipcios se quedaron sin hogar. Se produce entonces la gran invasión de la ciudad de los muertos, habitada ahora por 1 millón de egipcios que viven rodeados de difuntos en la frontera imprecisa entre la vida y la muerte. En la agonía de su lucha por la subsistencia, utilizan las tumbas para comer, sentarse o para tender la ropa. Las estampas de indigencia hacen que sienta mi propia presencia como una violación de la miseria de quienes arrastran su existencia entre las lápidas de sus antepasados. Hace 30 años que vivimos aquí y estamos mejor que en otra zona del Cairo, donde vivíamos antes y no teníamos ni para comer. No tenemos miedo porque las tumbas las tenemos dentro de la propia casa. Para dar de comer a las masas hambrientas, Nasser decidió que debían controlarse las irregulares crecidas e inundaciones del río Nilo. Nasser tomó decisiones espectaculares.
Abolió la realeza, definió las bases del socialismo árabe, nacionalizó el canal de Suez y se volvió hacia la URSS para construir la gran presa de Asuán, destinada a resolver gran parte de los problemas de la economía egipcia. La presa provocó la formación del impresionante lago Nasser de 500 kilómetros de extensión y 157.000 millones de metros cúbicos de agua. Gracias a la presa de Asuán se ha cambiado el ritmo natural agrícola por el ritmo selectivo. Los campesinos egipcios recogen ahora 3 cosechas anuales y más de 4.000 pueblos disfrutan de luz, porque el desierto ha sido electrificado. La construcción de la presa de Asuán para el control del Nilo continúa siendo un tema controvertido. Durante siglos, la prosperidad del país dependió de las crecidas del Nilo, cuyo caudal puede hoy regularizarse de octubre a mayo. Durante la estación de la crecida, se abren las compuertas de la presa y el agua sube pero sin invadir enteramente las tierras. Los detractores de la presa de Asuán dicen que una parte del limo que antes enriquecía el suelo se desperdicia yendo a parar al mar. Otros ven en la presa un factor de indudable desarrollo industrial. Al pie de la presa se encuentra Asuán, ciudad donde el Nilo ofrece sus mejores panoramas. Asuán es uno de esos lugares del mundo donde se tiene la sensación de no haber llegado demasiado tarde a contemplar la belleza. Como un auténtico don de Egipto, el Nilo regala aquí el esplendor de las palmeras y las falucas que atraviesan el río con placidez. Como hace miles de años, aquí todavía permanece inalterable el orden cósmico que regía la vida de los antiguos egipcios. Para ellos, esta era la orilla de los vivos, mientras que la otra era la orilla del mundo sin límites del desierto, es decir, de la nada, el mundo de los muertos. Los antiguos egipcios situaron las tumbas de los reyes y los nobles fuera de las zonas de cultivo, donde todo se pudre con la humedad. En las laderas secas y calientes del oeste del Valle del Nilo no hay corrupción. Todo se deseca y se conserva estéril al sol. En esta orilla donde se pasa sin transición de la fertilidad a la aridez, quiso ser enterrado el Aga Khan, jefe de los ismaelitas. En Asuán, el verdor del valle no queda interrumpido por el desierto, sino que es el desierto quien invade el valle. Quienes no se atreven a cruzar el desierto pueden contemplarlo aquí desde la privilegiada veranda del Hotel Old Catarat. Pero inexorable conquista del desierto, los egipcios han abierto en los últimos años una carretera que comunica Asuán con Abu Simbel. Durante miles de años, el desierto nubio fue tan solo atravesado por las caravanas. Todavía quedan restos de los animales que no pudieron resistir la travesía. Aunque cada vez hay menos caravanas en el mundo, en Egipto quedan algunas que atraviesan como antaño el antiguo reino de Nubia, no para transportar piedras preciosas y marfil, sino para vender la carne de los propios camellos en el mercado de la ciudad egipcia de Drau. Soy Abdallah el Sheikh el Tum de la tribu El Eibar de nacionalidad sudanesa. Venimos de Sudán a Egipto en 35 días. Salimos a las 7 de la mañana y a las 12 descansamos un rato para comer algo y después seguimos el camino. Y cerca de las 10 de la noche dormimos un poco para salir al día siguiente. Conmigo vienen 5 personas y 350 camellos.
Al contemplar estos montículos, cabe preguntarse si los antiguos egipcios no se inspiraron en la contemplación del propio desierto para inventar la forma piramidal. Con su base asentada en la arena y su vértice apuntando hacia el cielo, la pirámide es un símbolo de eternidad. Abu Simbel resume el drama de Nubia. En 1960 la UNESCO lanzó el llamamiento de salvaguardia de los tesoros artísticos de Nubia, el país que iba a quedar sepultado bajo las aguas del lago Nasser. La solidaridad internacional para conservar este patrimonio cultural de la humanidad y la propia grandeza tecnológica del siglo XX hicieron posible un espectacular salvamento arqueológico que duró 10 años. A pesar de que los templos han sido desplazados y elevados sobre su emplazamiento original, se ha mantenido la orientación de las naves para que siga produciéndose el milagro del sol. Dos veces al año, en el equinoccio de primavera y otoño, la luz del amanecer atraviesa los 65 metros que separan el santuario del exterior. El rayo de sol ilumina al dios Amon-Ra. Unos minutos más tarde cambia de sitio y se centra sobre Jarmakis y el propio faraón Ramsés II. Es un hecho realmente singular que la luz no roce nunca a Pat, el dios de las tinieblas. La construcción del lago Nasser supuso para los nubios la desaparición de su país y la dispersión de sus habitantes. La mayoría de los hombres tuvieron que expatriarse para trabajar en El Cairo o Alejandría. Estos jóvenes nubios trabajan como camareros en los hoteles de Abu Simbel y en una doble jornada extenuante también interpretan ante los visitantes sus danzas típicas. Solo cada 7 meses pueden ir a sus pueblos de origen para ver a sus familias. Hay que retomar el Nilo, principio y fin de Egipto. Bajo las aguas del lago Nasser desaparecieron cientos de pueblos nubios. Sus habitantes se reasentaron en Sudán o en poblados nuevos que el gobierno egipcio construyó para ellos. Quedan muy pocos pueblos nubios antiguos. La isla de Segel es uno de ellos. En sus rocas desnudas pueden verse las estelas conmemorativas de la presencia de los egipcios en el territorio nubio. A finales del siglo pasado, Nubia era una franja de tierra a ambos lados del Nilo, cuya población se alimentaba de habas y sorgo. Con la construcción de la presa de Asuán y la elevación del agua, las orillas desaparecieron y con ellas los cultivos nubios. Los hombres tuvieron que emigrar y en las aldeas nubias no quedaron más que las mujeres, los niños y los viejos. Este pueblo tiene 150 años. Cuando se hizo la presa de Asuán, quedó rodeado por las aguas, ya que éstas subieron 15 metros. El agua cubrió el área que la gente cultivaba. Aquí vivían agricultores y pescadores, pero ya no queda nadie. La gente trabaja fuera del pueblo y las mujeres tienen que ir a Asuán 3 veces a la semana para comprar verduras.
La única ventaja que aportó la presa de Asuán a este poblado nubio de Sehel fue la luz, pero sorprendentemente la electricidad se interrumpe con frecuencia hasta el punto de que el muezín muchas veces no puede llamar a la oración por el altavoz. Lo hace, como en tiempos inmemoriales, de viva voz. Los nubios fueron islamizados casi en su totalidad. Para demostrar su fe religiosa, muchos decoran el exterior de sus casas con encantadores dibujos primitivos de la peregrinación que hicieron una vez en su vida a la Meca. Estamos enfrente de la casa de Fátima, que fue a la Meca en 1986 en barco. Aquí está rezando 5 veces al día. Este es el recuerdo de que cuando regresó de Arabia Saudita encontró su casa en buenas condiciones y bonita. Para los nubios, la vida es de una dureza extraordinaria, incluso para aquellos que cada día cuelgan la túnica y se adaptan a nuevas formas de vida. Sherif vive en la isla de Sehel, pero trabaja en Asuán. Desde la isla cruza el río mediante un transbordador que funciona de 7 de la mañana a 9 de la noche. Si algún día quiere salir de la isla o entrar en ella fuera del horario previsto, no tiene más alternativa que buscar una barca particular que le cruce o atravesar el Nilo a nado con sus ropas en la mano. En la otra orilla le espera su viejo coche en el que todavía tendrá que hacer varios kilómetros para llegar al trabajo. La cultura crepuscular de los nubios desaparece lentamente devorada por las arenas del desierto y las aguas del Nilo. Algunos de sus miembros, como Sherif, intentan sobrevivir adaptándose al progreso en un país como Egipto que inventó la eternidad desde el desierto.